Chicos, wow, familia LED, la ruptura de Lupillo Rivera y Taina Pimentel acaba de provocar. Y les digo una cosa, que la ruptura no fue nada novedoso, sinceramente. Era imposible de que eso llegara a escalar a más que una relación como la que vimos. Pero esa ruptura acaba de provocar un pleito que probablemente nadie esperaba. Porque Lupillo y Taina terminaron su compromiso, pero ahora son Taina y la hija de Lupillo las que están respondiéndose públicamente. Están armando un bochinche, familia. Y si ayer parecía que Taina había tenido la última palabra, no. Ayana Rivera volvió a reaccionar y esta vez dijo cosas que hacen que la respuesta de la exnovia de Lupillo se vea bajo una luz completamente diferente. Vamos a ponerles la cronología porque esto se convirtió en un verdadero, tú dijiste, yo dije, ahora te respondo. Primero, Taina anuncia que terminó con Lupillo. Después, la conductora de televisión Curly creo que se llama, sinceramente mi pronunciación puede ser equivocada, ya saben de que yo soy asesina de nombres, pero para mí la pronunciación sería Curly Reese, habla de Ayana y dice que ella nunca estuvo de acuerdo con esa relación, que algo veía venir. ¿Y qué pasa después? Pues Ayana explota. Publica 9 veces. Dice que jamás tuvo problemas con Taina. Revela que está distanciada de Lupillo. Que Taina entonces entra, defiende a Lupillo como padre. Le dice a Ayana que sus problemas con él debería resolverlos en privado. Y hasta cita, creo que es una frase bíblica, una cita bíblica donde dice: honra a tu padre y a tu madre. Taina termina diciendo: primera y última referencia que hago sobre este tema, pero entonces Ayana vuelve y ahora asegura que lleva años sin ver a Lupillo. Dice que otros hijos también han decidido mantener distancia, habla de límites y suelta. Perdonamos a mi papá, pero tenemos una línea marcada. Y aquí es donde yo digo, espérenme un tantito, porque si existe una historia familiar anterior, se ha mencionado bastante, no solamente en la televisión, sino que a través del mismo diálogo de las hijas de Lupillo de su primer matrimonio. Pero era justo decirlo públicamente: honra a tu padre y a tu madre, sin conocer o sin explicar las razones por lo que sea hija o esa hija decidió poner distancia. Pero todavía hay algo más importante. Ayana insiste: yo nunca tuve ningún desacuerdo con la exnovia de mi papá o con Taina. Entonces, ¿por qué Taina y Ayana terminaron enfrentadas? Ayana se metió en la ruptura de su papá. Taina se metió en el problema entre padre e hija. ¿O fue un comentario de televisión el que puso las dos mujeres frente a frente? Porque cuando ponemos todo en orden, la historia cambia muchísimo. Hoy tenemos ayer más hoy y todo lo demás. Y al momento de grabar este video, llamitas, después de las 9 respuestas de Ayana, Tania no ha vuelto a contestar. Pues todo este bochinche comenzó el 22 de agosto. Pimentel confirma públicamente: mi relación y compromiso con Lupillo Rivera ha llegado a su fin. Ella reconoce que atraviesa un momento complicado y dice: ha sido una situación muy difícil, para mí un proceso lleno de emociones, y todavía habla con cariño de Lupillo. Dice: siempre habrá de mi parte cariño, respeto y agradecimiento por la historia que compartimos. También dice, o mejor dicho, pide respeto y comprensión durante ese momento personal. Fíjense en algo. No hay ataque, no explica la causa, no acusa públicamente a Lupillo de nada, no entra en detalles. La relación terminó
punto. Pero entonces esa ruptura llega a los programas de entretenimiento y aparece un nombre, Ayanna Rivera, la hija mayor de Lupillo. Kelly Ruiz recordó una sorpresa de cumpleaños que habían preparado anteriormente para Lupillo y dijo que Ayanna había sido la única hija que no quiso participar. Hasta ahí, bueno, pero después Kelly interpreta esa ausencia y dice, ella nunca estuvo de acuerdo con esta relación. Y después algo veía venir, agrega. Y luego afirma algo no le gustaba a Taina. Aquí comenzó el problema, porque imagínense lo que significa esa frase justo después de una ruptura. Algo veía venir. Eso hace parecer que Ayanna sabía algo, que había detectado algo en Taina, que nunca la quiso para Lupillo, que tal vez sabía que aquello iba a terminar mal. Pero Ayanna había dicho eso. Pues según Ayanna, no lo dijo. Y por eso reaccionó. Pero cuando les digo reaccionó, familia LED reaccionó. Ayanna empieza por pieza. Ya basta de mentiras, afirma. Y aquí ustedes van a ver las 9 publicaciones que hizo el día de ayer. Ya basta de mentiras. Niega directamente haber dicho que desaprobaba la relación de Lupillo y Taina. También niega que existiera una pelea entre ella y Taina. Explica entonces la famosa sorpresa. Ayanna reconoce que no quiso participar, pero da una razón completamente diferente. Según ella, después de felicitar a Lupillo, querían que hablara públicamente como si ella y Taina fueran best friends forever, o sea, mejor amigas para siempre. El problema, Ayanna asegura, ni siquiera había conocido a Taina personalmente. Dice que habían tenido cierto contacto por redes durante aproximadamente 2 meses, pero no eran mejores amigas. Y Ayanna no quería presentarse ante su propia audiencia fingiendo una cercanía que según ella no existía. Eso es muy diferente de no apruebo que mi papá esté con Taina. Y esa diferencia es la que Ayanna dice que estaba defendiendo. Pero mientras Ayanna se defendía, comenzó a contar más. Y aquí es donde este pleito empezó a salirse de control. Ayanna dijo, yo no estoy dispuesta a fingir frente al público una familia feliz, unida y perfecta que no existe. ¿Familia perfecta no existe? Ahí ya no estamos hablando solamente de Taina, estamos entrando en la familia Rivera. Ayanna agrega que no puede mentirle ni ser falsa con su audiencia. Después dice que tampoco va a permitir o a mentir, perdón, diciendo que Taina y ella eran mejores amigas cuando ni siquiera se conocen personalmente. Y comienza a hablar de historias creadas para generar atención, conseguir visitas o beneficiar la imagen de otras personas. Ojo, Ayanna no especifica claramente a quién se refiere en cada una de esas frases. No dice a quién van dirigidas. Así que nosotras tampoco vamos a poner nombres donde ella no los puso. Pero el tono ya estaba subido, familia LED. Allá entonces revela que existe otro roce con Curly. Dice que anteriormente Curly quería entrevistas sobre el libro de Lupillo, pero Ayanna decidió no hacerlo. Su explicación: nunca me ofreciste dinero, chula. Y recuerda una frase de su tía Jenny Rivera que dice, yo también quiero ganar. Eso es importante porque demuestra que el problema entre Ayanna y Curly aparentemente no me comenzó con Taina. Había historia previa, había entrevistas, había desacuerdos, había asuntos relacionados con medios. Pero entonces Ayanna mete directamente a Taina. Ayanna le dice a Curly o Curly, wow, qué difícil esos nombres, ¿no? A Curly
Sé perfectamente que tú y Taina son buenas amigas. Y después entiendo que quizás estén molestas porque decidí no darles aquellas entrevistas. Quizás. Esa palabra importa, familia. No dice que tenga pruebas de que Taina está molesta. Lo plantea como posibilidad, possibility. Pero ya puso a Curly más Tanya dentro de la misma oración y después dice, no necesito jugar juegos estratégicos con los medios para conseguir atención, vistas o likes. ¿Se lo dice a Curly o a ambas? Ayana no lo no lo especifica. Wow. Ayana no lo especifica claramente. Tengo que ir un poco más lento, creo yo, para poder darle bien a ese español. Pero bueno, pudo entender perfectamente que Taina leyera aquello y dijera, perdón, porque ahora su nombre sí está dentro del pleito. Ayana continúa y dice, la verdad no necesitas tragedias de historias inventadas, mis chulas tontas, ¿verdad? Con mucho respeto. Yo tengo que hacer la pregunta obvia. ¿Mis chulas en plural? ¿Quiénes? No lo sabemos. No voy a decir que necesariamente incluía a Taina, pero recordemos que en la publicación anterior acababa de hablar de Curly y Taina. Así que entiendo que la gente haya hecho la conexión. Ayana después dice que siente que está siendo señalada por ser mexicana. Esa es su percepción. No podemos afirmar que alguien la atacó por ser mexicana solamente porque ella lo sienta así. Pero entonces lanza. Se están metiendo con la mexicana equivocada. Y no voy a usar la mala palabra porque ya vieron que me censuran el video. Pero en fin. Y directamente a Curly le dice, vas a parar. Eso ya era una guerra abierta entre Ayana y Curly. Pero Taina estaba mirando y pronto entraría el juego. Ayana incluso escribe directamente al programa y vuelve a aclarar algo que para este video es importantísimo. Sobre Taina dice, fui bien respetuosa y amorosa en el poco contacto que tuve con Taina y después nunca hubo pelea. Repito, porque eso será importante cuando Taina responda. Ayana dice que nunca hubo pelea. Además, recupera una publicación antigua del 2 de abril. En aquella story le había preguntado si tenía relación con la novia de su papá. Ayana ya decía entonces que prefería mantener cierta distancia, que tenían una llamada de vez en cuando, un hola, un adiós y ni siquiera se habían conocido personalmente. Después dice, para mí es más saludable mantener un poquito de distancia. Aquí habla de límites. Eso es importante porque después que Ayana ya había hablado de distancias meses antes de la ruptura, no apareció después del rompimiento inventando de repente que no era cercana a Taina. Pero entonces, Taina responde. Y aquí comienza realmente el Taina versus Ayana. O sea, familia, el pleitazo. Taina no empieza discutiendo si eran mejores amigas, empieza hablando de Lupillo y sus hijos, tema donde no te debes meter, dice. Considero que las relaciones entre un padre y sus hijos son asuntos familiares que deben resolverse en privado. Intruder alert. Familia, no, eso no se habla, eso no se dice. Eso responde directamente a algo que Ayana había revelado, porque durante sus publicaciones Ayana también había dicho, he estado alejada de mi padre por razones personales y por cosas con las que ya no estoy de acuerdo. Ayana entra ahí y dice que durante su relación con Lupillo intentó fomentar una buena relación entre él y sus hijos. Y añade, desde mi experiencia puedo decir que vi en él un buen padre. Ahí Tania está defendiendo a Lupillo, no necesariamente diciendo que Ayana miente, pero sí diciendo yo vi otra cosa.
Y después reconoce algo. Ayana había pedido distancia y Taina dice que ella y Lupillo respetaron esos límites. Hasta ahí las dos están de acuerdo. Pero entonces lanza el reclamo y dice, lo que me resulta contradictorio es que alguien que solicita distancia después aprovecha cada oportunidad para emitir opiniones públicas sobre mí, mi relación con su padre o asuntos de su vida personal. No, pues wow, familia. Ahí está, en español sencillo. Si tú pediste distancia de nosotros, ¿por qué ahora estás hablando de nosotros? No, pues no. Y después le dice, lo que opinas de él como una persona madura que eres, deberías resolverlo en privado con él. Y yo aquí empiezo a ver cómo se cruzaron dos pleitos diferentes, familia, frente a mis ojos. Ayana estaba diciendo, Carly, no inventes, que yo odiaba esa relación. Pero Taina escucha, Ayana está hablando públicamente de mi relación y de Lupillo. Y entonces Taina mete una frase que terminó encendiendo todo, familia. Se volvió un caos total. Cita Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra. ¿Por qué, familia Lech? Esto fue con filo, llamitas. Porque acabamos de escuchar que Ayana dijo públicamente que estaba alejada de Lupillo. Y Taina responde con honra a tu padre y a tu madre. No, pues wow. Podemos discutir si era consejo, si era reflexión, si era una indirecta, pero para mí no estaba puesta ahí por casualidad. Aquí tengo que decir algo que hoy, después de las 9 declaraciones de Ayana, adquiere todavía más importancia. Nosotros no conocemos toda la historia entre Ayana y Lupillo. Sabemos lo que ha contado, lo que ha salido públicamente, y existen conflictos familiares públicos anteriores que ayudan a entender que esa distancia no nació con Taina. Por eso yo tendría muchísimo cuidado en juzgar a una hija solamente porque decidió poner distancia con su padre. Una cosa es honrar, otra estar de acuerdo con todo y otra completamente diferente, decidir qué límites necesitas en una relación familiar. Pero no termina ahí, familia. Pregunta. Si en su momento decidiste mantener distancia de nuestra relación, ¿por qué ahora que esa relación terminó, continúas colocándote voluntariamente en medio de una historia de la que elegiste meterte al margen? ¿Por qué? No, pues wow. Y aquí tenemos el corazón completo de este bochinche. El pleito ha llegado a su máxima expresión y está ardiente. Tania dice, tú te estás metiendo, pero desde la posición de Ayana la respuesta sería, a mí me metieron. Porque Ayana no salió espontáneamente después de la ruptura diciendo, déjenme contarles lo que yo pensaba de Taina. Carly habló de ella primero. Carly dijo, nunca estuvo de acuerdo con la relación. Carly dijo, algo veía venir. Entonces, ¿quién se metió con quién? Y ahí está nuestro video, chamitas. Pero Taina no termina destruyendo a Ayana. Dice, primera y última referencia que hago sobre este tema, paz y amor. Y después, independientemente a Ayana, me cae muy bien. E incluso añade, si en alguna ocasión se sintió mal conmigo por X o por Y razón, ¿cómo se dice eso? X o por Y, no, X
o por Yay, no sé cómo se dice la Y, familia, en español. Se me olvidó. Creo que es Jay, pero no estoy segura. ¿Cómo se dice cuando está sola? Bueno, en fin, por X o por Y, ahí está, ahí lo están viendo ustedes. Le pido una disculpa pública. Eso me llamó muchísima la atención, ¿eh? Porque después de defender a Lupillo, decirle que arregle sus asuntos con él en privado y citar honra a tu padre y a tu madre, termina pidiendo disculpas, no admite una acción específica, pero sí ofrece una disculpa pública. Parecía que ahí terminaba. Pero llegó el día siguiente. 25 de agosto, Ayana regresa y nuevamente aclara: yo nunca tuve ningún desacuerdo con Taina. Dice: nunca discutimos ni peleamos, como se hizo aparecer en tu programa. Eso es fundamental, porque incluso después de la respuesta de Taina, Ayana no está diciendo: Taina y yo siempre fuimos enemigas. Sigue diciendo: no tuvimos pleito. Su problema original, según ella, continúa siendo la narrativa creada alrededor de su ausencia. Pero ahora Yana empieza a explicar mucho más sobre algo que Taina acababa de tocar: su relación con Lupillo. No veo a mi papá desde hace años. Ayana asegura que no ha visto a Lupillo en años. Eso cambia mucho, porque entonces su distancia claramente no comenzó en la ruptura de Lupillo y Taina, ni necesariamente con Taina. Según Ayana, durante esos años Lupillo ha tenido otras relaciones sentimentales de las que ella se ha enterado por personas cercanas. Y después revela que, según su versión, solamente 3 de los hijos de Lupillo mantienen actualmente una relación cercana con él, que creo que es los 2 hijos de Mayeli y la hija que vive con él. Baby, creo que es así como le dicen de apodo. Los demás habrían decidido mantener distancia porque consideran que es más saludable. Y ahí Tania queda metida en una historia familiar que aparentemente comenzó muchísimo antes de ella. Entonces Ayana suelta: perdonamos a mi papá, y añade: pero tenemos una línea marcada. Eso es fuerte, familia. Eso es fuerte. Pero quiero ser extremadamente responsable aquí. Ayana no explicó en esas publicaciones exactamente qué es lo que dice haber perdonado. Por lo tanto, no voy a inventarlo. Como les digo, sabemos de historia conflictiva que él tuvo con la madre de Ayana, de su primera esposa, los problemas que tuvo con las hijas, el divorcio feo, las acusaciones de violencia doméstica. Todos lo conocemos, pero en esta ocasión Ayana no dijo exactamente a qué se refería. No podemos agarrar automáticamente uno de esos episodios de conflictos públicos y decir: esto es lo que Ayana está diciendo que perdonó. Ella no hizo esa conexión aquí. Lo importante es otra cosa: su distancia tiene historia. Y eso hace que la intervención de Taina sobre honra a tu padre se vuelva todavía más delicada. Porque Taina conoció a Lupillo como pareja. Ayana lo conoce como padre. No es la misma relación, llamitas encendidas. ¿Dónde está aquí la equivocación que puedas cometer al hacer una opinión así? Tiene todo el derecho de decir: desde mi experiencia, vi en él un buen padre. Perfecto. Esa fue su experiencia. Pero Ayana también tiene derecho a decir: mi experiencia como hija es diferente. Esto pasa en muchísimas familias. Una persona puede ser una pareja maravillosa para alguien y tener una relación complicada con un hijo, y viceversa. Por eso yo no utilizaría la experiencia de Taina para validar automáticamente la experiencia de Ayana. Y tampoco utilizaría la experiencia de Ayana para decir que Taina está mintiendo. Son 2 lugares diferentes dentro de la vida de Lupillo. Y ahí, para mí, fue donde Taina entró en un terreno especialmente sensible. Ayana también cuenta otra experiencia con Lupillo.
Dice que tuvo una oportunidad relacionada con la Casa de los Famosos, que según Ayana habló con su papá, Lupillo le habría aconsejado que no participara porque le iba a hacer, él iba a hacer, perdón, apostarías por mí y podría existir un conflicto. Ayana dice que escuchó el consejo. ¿Por qué? Porque según ella, Lupillo le había ofrecido ayudarla con otros proyectos. Y entonces dice, lamentablemente ese proyecto nunca ocurrió. ¿Eso explica todo el distanciamiento? No, Ayana no dice eso, pero sí nos da otro pedacito de una relación padre-hija aparentemente complicada y ayuda a entender por qué cuando Tania dice resuélvelo en privado con tu papá, Ayana podría sentir tú no conoces todo lo que hay detrás. Y después de las nuevas publicaciones, familia, Ayana lanza un comunicado firmado Ayana Rivera. Dice haber crecido dentro de una familia conocida del entretenimiento. Le enseñó que no todo es glamour. Habla de mucha mentira y manipulación. Dice que siente que dentro del entretenimiento en español existe un trato injusto hacia mexicanos frente a otras nacionalidades. Repito, esa es la percepción expresada por Ayana. Después acusa a ciertos medios de crear narrativas para conseguir vistas y dañar su reputación. Y nombra directamente a quién, a Carly Ruiz y al programa donde trabaja. Por eso sigo diciendo, el enemigo original de Ayana no era Taina. Era la narrativa que según Ayana se estaba creando en televisión. Taina terminó entrando después. Ayana dice que ya no seguirá hablando el tema, que publicó todo lo que tenía que publicar, pero advierte que tampoco permanecerá callada cuando considera que están utilizando su nombre para generar rating. Y termina, se metieron con la mexicana equivocada. Pero luego, familia, luego tenemos Taina. Primera y última referencia, dice. No, perdón, eso dijo Taina. Ayana responde, ya no voy a seguir hablando. No, pues, familia. Será, ustedes creen, porque en farándula esas frases me ponen nerviosa, llamitas, me pone nerviosa. Después de poner ayer y hoy juntos, para mí el pleito entre esas dos mujeres tienen una ironía enorme. Ayana dice que nunca tuvo problemas con Taina. Taina admite que respetó la distancia de Ayana. Entonces, ¿cómo terminaron en pleito? ¿Cómo es que terminó todo este pleitazo así? Por terceros, por interpretaciones, por televisión, por una ruptura. Y porque una ruptura comenzó a tocar otros asuntos familiares. Carol Lee dice, Ayana nunca aprobó a Taina. Ayana dice, eso es falso. Ayana explica demasiado, Taina siente que la están metiendo. Taina responde, Taina toca la relación de Ayana con Lupillo, Ayana vuelve. Y ahora sabemos muchísimo más de la relación padre-hija que antes. Es como abrir una puerta para sacar una cajita y terminas abriendo todo el closet. Familia, yo no compraría la narrativa sencilla de Ayana odiaba a Taina. No. Con lo que tenemos, eso no está demostrado. Ayana insiste una y otra vez, no hubo pelea, no hubo desacuerdo, no eran mejores amigas. Y esas tres cosas pueden existir simultáneamente. Tú puedes no ser amiga íntima de alguien sin odiarla. Puedes poner distancia si quieres destruir la relación y puedes responder cuando hablan públicamente de ti, sin haber comenzado la conversación. Pero también creo que Ayana terminó diciendo muchísimo más de lo necesario y eso hizo que Taina sintiera que estaba siendo arrastrada a algo que ella acaba de pedir vivir en privado. Y ahí es donde entiendo a Taina. Donde personalmente me genera más dudas su respuesta es cuando entra en la relación padre-hija. Porque ahora Ayana está dejando claro que esa historia tiene años, tiene límites, tiene distanciamiento y según ella, tiene perdón. Taina puede haber conocido a un excelente padre,
Ayana pudo haber sido una relación completamente diferente. Una experiencia no borra automáticamente la otra. Y por eso la frase, honra a tu padre y a tu madre, probablemente será la parte que más debate genere. Ahora, llamitas encendidas, hoy necesito jurado. Primera pregunta. ¿Quién crees que terminó metiendo realmente a Ayana en esta historia? ¿Ella sola? ¿El comentario? ¿Algo veía venir? Segunda pregunta. ¿Ayana tenía derecho de responder, pero terminó hablando de más? Tercera pregunta. ¿Taina hizo bien en defender a Lupillo como padre? Cuarta pregunta. ¿Debió Taina meterse en la relación de Ayana con Lupillo y citar honra a tu padre y a tu madre? Y la última, para mí la más importante. ¿Quién cruzó la línea entre Taina y Ayana? Porque las dos dicen algo curioso. Ayana dice que nunca tuvo problemas con Taina. Taina incluso dice que Ayana le cae muy bien. Entonces, ¿cómo acabamos aquí? Llamita bien encendida con mucho neón para comentar. Y recuerda algo, podemos analizar, podemos opinar, podemos cuestionar, pero no debemos convertir una frase como perdonamos a mi padre en una acusación específica que Ayana no hizo. Cuando ella explique a qué se refiere, hablaremos. Mientras tanto, la historia probablemente es suficientemente fuerte. Tania terminó con Lupillo, un programa metió a Ayana en la conversación, Ayana respondió, Tania respondió a Ayana volvió a responder y reveló que la distancia con su padre viene de muchos años antes. Y hasta este momento, Tania guarda silencio, paz y amor o calma antes de esta respuesta. Estaremos pendientes, nos vemos en el próximo.